Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección 56 del curso de geometría. Estábamos viendo la demostración de un teorema que dice que la medida de cualquier ángulo inscrito en un círculo es la mitad de la medida del arco que le intercepte en ese círculo. Medido el arco, claro, ya vimos en grados. ¿Okay? Y ya habíamos visto dos situaciones, ¿verdad? En donde fíjense que el ángulo inscrito que estamos considerando es el ángulo B, este ángulo A, B, C. Pues habíamos considerado dos situaciones ya, en donde uno de los lados del ángulo inscrito contuviera al centro del círculo. La otra posibilidad es donde el centro del círculo estuviera dentro de la cuña del círculo, ¿verdad? Y este caso 3, y dicho sea de paso, en esos dos casos vimos que el teorema funcionaba. Y este caso 3, que es donde el centro del círculo, fíjense, ni está en la cuña del ángulo inscrito, ¿verdad? Este ángulo B, que también lo podemos llamar ABC, ni está en ninguno de los lados del ángulo inscrito BC, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se demuestra. Eso es lo que dice aquí. El caso 3 es cuando ese O, punto O, el centro del círculo, queda fuera de la cuña y de cualquier lado del ángulo inscrito. Bueno, pues dice, considere otra vez, y dice otra vez porque si usted va a lo que usted debe haber notado en su cuaderno, verá que en el segundo caso consideramos este diámetro BD, esta cuerda que pasa por el centro del círculo, el diámetro BD. Por lo demostrado en el caso 1, recuerde que en el caso 1, si un lado del ángulo inscrito contenía al círculo, al centro del círculo, entonces la medida de ese ángulo inscrito sí era, como dice el teorema, es la mitad de la medida del arco que le intercepta en ese círculo. Pues como fíjense, este ángulo DBC, mírenlo aquí, DBC, es un ángulo inscrito en ese círculo, ¿verdad? Porque fíjense que el vértice está en el círculo y sus lados, fíjense que son cuerdas, ¿ves? Pero este lado en particular contiene al centro. Y eso fue lo que vimos en el primer caso. Si ocurría eso, el teorema funcionaba. Efectivamente, la medida de este ángulo inscrito con ese lado conteniendo al centro del círculo es la mitad del arco que le intercepta. Fíjense que el arco que le intercepta, el DBC, ¿verdad? Ese ángulo inscrito DBC, el arco que le intercepta en ese círculo es el arco DC. Así que esa es la mitad de la medida de ese arco DC. Y por la misma razón, la medida del ángulo DBA, que fíjense que también es un ángulo inscrito, ¿verdad? En ese círculo, ¿verdad? Porque fíjense que el vértice vuelve a estar en el círculo y los lados, que son este y este, son cuerdas del círculo. Y uno de los lados, miren, vuelve a contener, porque es el mismo que consideramos para el cálculo DBC, ¿verdad? Contiene al centro del círculo. Así que por la primera parte de este teorema que lo probamos y funcionaba, la medida de este ángulo inscrito, DBA, va a ser la mitad de la medida del arco que le intercepta. Y fíjense que el ángulo DBA intercepta al arco DA. Así que esa es la mitad de la medida del arco DA. Bueno, entonces, por sustitución y la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta de la izquierda, tenemos lo siguiente. Si yo resto, miren, la medida del ángulo DBC, miren aquí, menos la medida del ángulo DBA, miren aquí, entonces, si yo sustituyo esas dos cosas, ¿verdad? ¿Qué es la medida del ángulo DBC? Mirenlo aquí. La mitad de la medida del arco DC. Y le restamos la medida del ángulo DBA, que vimos por aquí, que la medida del ángulo DBA es la mitad de la medida del arco DA. Y eso es lo que estoy sustituyendo acá, ¿ven? La mitad de la medida del arco DA. Esa es lo que es la medida del ángulo DBA. Bueno, pero entonces fíjense una cosa. Si yo este ángulo, el ángulo DBC, miren que es todo este ángulo que está aquí, el DBC, le resto la medida del ángulo DBA, que es este que está aquí, DBA. ¿Sí? Si a este ángulo yo le quito la medida de este ángulo, me va a dar, ¿verdad? Por el postulado, por una variante del postulado ese de los ángulos adyacentes, ¿verdad? Que si usted tiene dos ángulos adyacentes, como son estos, ¿verdad? La suma de ellos dos le va a dar la medida del ángulo total, ¿ves? Pues si yo tengo que la medida del ángulo total, le resto este, que está aquí, pues me da la medida de este ángulo que queda, que es este otro ángulo adyacente, ¿verdad? La medida del ángulo ABC. Por eso, ¿qué está diciendo? Bueno, pues la medida del ángulo DBC. Repetimos, el DBC que es este, DBC, menos la medida del ángulo DBA, que es este que está aquí. Si a este completo yo le quito este pedacito de aquí, me queda la medida de este ángulo que está aquí, de la BC, medida de la BC, ¿verdad? Será igual a, bueno, ya que es que viene la aplicación de la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta de la izquierda, miren.
Recuerda que si usted tiene una expresión así, ¿verdad? Donde tenemos una resta de dos términos, y fíjense que los dos términos tienen un factor, un número que aparece en los dos, ¿verdad? Un medio que se está multiplicando por este otro. Este medio se está multiplicando por este número, la medida del arco de C, y este medio se está multiplicando por este otro número, la medida del arco de A. Pues dice la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta que entonces este número que aparece en los dos términos lo puedo sacar aquí al frente y dejar dentro de un paréntesis, dentro de un signo de agrupación, en este caso es el corchete, la resta de los dos números que lo acompañan a ese medio, ¿verdad? La resta de esta medida del arco de C que acompañaba al medio aquí, menos la resta de este otro número, la medida del arco de A, que es el que acompañaba al medio que ahora lo tengo acá, ¿ves? Y entonces ahora digo, bueno, por lo tanto la medida del ángulo ABC, pero fíjense que el ángulo ABC es precisamente el ángulo inscrito que yo estoy investigando, el ángulo B. Así que por eso digo que la medida del ángulo ABC, que es lo mismo que la medida del ángulo inscrito B, que es el que me interesa a mí, es la mitad de. Y entonces fíjense que aquí yo tengo la medida del arco DC, la medida de este arco desde aquí hasta acá, menos la medida del arco de A, de este arco desde aquí hasta aquí. Pues si a este arco completo, la medida de este arco es completo, yo le resto la medida de este, me va a quedar la medida de este arco AC. ¿Ves? Eso es lo que dice aquí. Me queda la mitad, ¿verdad? Porque tenemos aquí un medio. Y esto que está aquí dentro va a ser la medida del arco AC, por lo que hemos visto aquí, ¿verdad? Fíjense, dicho sea de paso, que eso también es una variante de aquel postulado que vimos hace par de lecciones atrás, que decía que si usted en un círculo tiene dos arcos contiguos, ¿verdad? Entonces la medida del arco completo es la suma de las medidas de los arcos contiguos. Y ahora, si yo tengo la medida del arco completo y les resto uno de ellos, pues me da la medida del otro arco, ¿verdad? Por transposición de términos en ese postulado fundamental de los arcos contiguos, perdón. Y entonces, pues tenemos al sustituir esto, ¿verdad? Que esto es lo mismo que la medida del ángulo B, va a ser igual a la mitad de la medida del arco AC, porque esto que está aquí, acabamos de ver que es lo mismo que la medida del arco AC. Y entonces, fíjense que eso era precisamente lo que yo quería demostrarles, que la medida de este arco, de este ángulo, perdón, inscrito, que ahora fíjense que no contiene acento ni en su lado ni en su cuña, pues la medida de ese ángulo inscrito en ese círculo es la mitad de la medida del arco AC, que es el arco que él intercepta en ese círculo donde él está inscrito, ¿eh? Y con eso termina esa prueba de ese teorema. Vienen todas las posibilidades de los tres casos que había. Bueno, vamos a pasar ahora a una serie de ejemplos en donde vamos a aplicar algunas de estas cosas de los ángulos centrales y inscritos en un círculo, ¿verdad? Y sus medidas. Fíjense cómo dice este primer ejemplo. Dice, en la figura, en esta figura que está aquí, la medida del arco BD, la medida de este arco BD es 70 grados. O sea que ahí caben 70 subarcos de los 360 en que yo subdivido ese círculo. ¿Se acuerdan? Eso fue un acuerdo que hicimos en el inicio de esta misma lección, en la primera parte de esta lección. ¿Okay? Pues este arco BD, de aquí a aquí, mide 70 grados, cubre 70 grados de los 360 que tiene ese círculo, ¿verdad? Y dice que AB, este segmento que está aquí, que es una cuerda, ¿sabes? Esta es una cuerda, es paralela a CD, a este segmento que está aquí, que fíjense que también es una cuerda. Y fíjense que lo estamos indicando, ¿verdad? Con la consabida flechita esa que indica los segmentos de las líneas o los rayos que sean paralelos. Y dice que determine el valor de X, el valor de esta variable que está aquí. Bueno, pues miren, fíjense cómo lo analizamos, como el ángulo BCD, el ángulo BCD, este que está aquí, dice que está inscrito en ese círculo O, ¿verdad? En el círculo O, porque fíjense que su vértice está en el círculo y los lados son cuerdas de ese círculo, ¿verdad? Pues su medida, la medida del ángulo BCD será igual a la mitad, por el teorema que acabamos de demostrar, la mitad de la medida del arco que le intercepte, que es el BD. ¿Lo ven? Que el ángulo BCD, el arco que le intercepta es el BD. Así que la medida de este ángulo inscrito va a ser la mitad de lo que mida este arco, que es el que intercepta en ese círculo donde él está inscrito. Pero, ¿qué pasa? Que BD, eso me dice que ese arco medía 70 grados, así que será la mitad, ¿verdad? No podemos olvidarnos del medio, de ese medio que está ahí, de 70 grados. Y si usted multiplica 70 grados por un medio, ¿verdad?
son 70 medios y 70 entre 2 da 35 grados. Así que fíjense que este ángulo que está aquí, el BCD, por ser la mitad de este arco que mide 70 grados, medirá 35, la mitad del arco que le intersecta, ¿verdad? Bueno, pero ahora, como el ángulo ABC, este que está aquí, y cuya medida es esta que me indica aquí, y contiene la variable X, que es la que yo quiero determinar, fíjense que ese ángulo ABC es alterno interno, ¿verdad?, de este sistema de paralelas, ¿verdad que sí? Este ángulo que está aquí es alterno interno con este que está aquí. Y cuando estudiamos las líneas paralelas, vimos que las líneas paralelas, los ángulos alternos internos, determinados por dos líneas paralelas cortadas por una transversal o secante, eran congruentes. Así que, por lo tanto, por ser estos dos ángulos, el ABC y el BCD, alternos internos, pues esos dos ángulos son congruentes, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Pues, recuerden, no se olvide copiar esto, ¿verdad? Así que yo voy a borrar de aquí para abajo, ¿verdad? Porque eso fue de la demostración del teorema. Y continuamos por nuestro ejemplo, ¿verdad? Así que fíjense. Entonces, ¿qué quiere decir que esos dos ángulos son congruentes? Que sus medidas son las mismas. Es decir, que la medida del ángulo ABC, ¿no?, va a ser igual a la medida del ángulo BCD. O sea, la medida de ángulo ABC, que fíjense que es 2x menos 5 grados, va a ser igual a la medida del ángulo BCD, que acabamos de ver que por ser un ángulo inscrito en ese círculo es la mitad de la medida del arco que le intersecta, que es 35 grados, ¿verdad? Luego, como yo lo que intereso es cuánto es X, porque eso es lo que me pide, cuánto es X, yo no puedo olvidar ahora esos grados, hay que darle claro que esta cantidad de grados, 2x menos 5, va a ser igual a esta cantidad de grados, que es 35, ¿verdad? Y resolvemos esa ecuación sencillísima, ¿verdad?, de álgebra elemental, que al resolverla obtenemos lo siguiente, que 2x será igual a 35 más 5, ¿verdad? O sea, 2x será igual a 40, porque 35 más 5 es 40. Y si ahora le pongo esa ecuación, y por la ley de división de las igualdades que permite dividir a ambos lados de la igualdad de una ecuación por la misma cantidad, y lo que obtengo va a ser igual en cada lado, ¿verdad? El 2 cancela, queda aquí la x, será igual a lo que nos quede acá, que es 40 sobre 2, 20. Y eso, fíjese, es el valor de esa x, que era lo que nos pedía el problema, ¿eh? Bien. Bueno, pues vamos a ver entonces estos ejemplos adicionales ahora, ¿verdad? Vamos a ponerlos acá. Vamos a usar este mismo círculo. Yo voy a borrar aquí estas cosas que tenía, ¿verdad?, para aprovechar el círculo, y en él vamos a dibujar lo que necesitamos, ¿ok? Vamos a marcar el centro O y vamos a terminar, ¿verdad?, vamos las letras, que ahora serán otros segmentos, lo que va por ahí, y vamos a aclarar bien el contorno del círculo, ¿verdad? Bien, nos presentan ese círculo O, este segmento, que lo vamos a llamar A, B, D. Y este segmento CD.
que va a ser ese segmento, y también voy a considerar este que va a través del diámetro desde A hasta C. A través del centro del círculo desde A hasta C. Este es O, el centro O, y el punto C entonces de hecho va a ser este que está aquí. Y entonces yo voy a marcar estos ángulos. Este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí. Y en estos ejemplos adicionales nos van a pedir determine las medidas o la medida de los ángulos marcados en las siguientes figuras. Y esta va a ser la primera, y los datos que nos van a dar son los siguientes. Este segmento CD, este que está aquí, va a ser tangente al círculo O en el punto de tangencia C. ¿Okay? Segundo, AC, este segmento AC es un diámetro de ese círculo O. Y finalmente, la medida del arco BC es 86 grados. Y nos piden que determinemos las medidas de los ángulos marcados en las siguientes figuras, ¿verdad? De las cuales aquí voy a ver la primera, ¿verdad? Así que yo quiero determinar la medida de este ángulo y de este ángulo. ¿Sí? Esos tres ángulos. Bien. Lo primero que nos dicen es que la medida del arco BC, este que está aquí, este arco que está aquí, desde aquí hasta aquí, ahí están incluidos 86 grados, ¿ok? 86 grados de los 360 que contiene el círculo completo. Bien, pues teniendo eso marcado así, continuaremos con la discusión de este y otros ejemplos más en la siguiente lección, que nos vamos a ver ya pronto en ella.